Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de la hora en la que tú ves esta transmisión, que es directamente en vivo y en directo desde DJT, the best channel of the planet. Nos rendimos con la presencia el día de hoy de DJ. A ver, espera. Señora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Señor, ya llegó, ya me está quitando el programa y todo, ya. ¿Cómo estás, mi brother? Cuéntamelo todo. Ya llegó como dice la canción, llegó para quedarse con todo, ahí llegó y ya haciendo la presentación y todo. Ya realmente había quitado aquí y todo, pero muchísimas gracias a todos. Déjenme arreglar por acá el chat para que voy viendo, porque ya saben, saludos, mi gente, gracias a todos los que se van conectando por ahí, bendiciones, gracias a todos, bueno, a mi hermanito Emerson, a Kenny Rose, a Gustavo, a todos los que están por ahí, muchísimas gracias. Estamos acá, Mico, el emigrante, Kalin, a todos los que han ido llegando, y por ahí tempranito a la barbacoa también. A todos, muchísimas gracias, señores. Estamos ya sin censura y hoy con un invitado especial, transmitiendo en vivo por acá, por YouTube y también por Facebook, como cada miércoles. Mi hermanito Emmanuel El Cuchitril de Re. Bienvenido, bro. ¿Cómo tú estás? No, hombre, pues muchísimas gracias. Ay, ¿cómo te voy a decir que cómo estoy? Pues estoy súper contento, un poquito nervioso, pero la verdad, es este mundo que está cambiando y estamos en guerra bacteriológica, pero pues bien positivo, mi brother, bien positivo y aquí. Gozando nosotros aquí. Mira, te voy a decir algo, me asusté realmente en el día de hoy. Saludos para Receta de Cocina de Mimi, José Miranda, para Cosita, para J3, para Paisi del Gringo, mi hermanito del emigrante, Erika Garrido, Giovanna por acá por Facebook, también desde Cuba, bendiciones, gracias a todos. Señores, nada, les voy a decir que me asusté, solo tú y yo también que la vi por ahí. Les voy a decir que realmente me asusté muchísimo hoy, porque yo no sé lo que pasó, si les pasó a ustedes también por ahí, pero hubo un momento en el día que se fue todo, se fue la internet, se fue las comunicaciones. Yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y lo primero que yo pensé, me disculpan la palabra, se me jodió la entrevista con el Cuchitril. Sí, porque yo pensé que había sido algo mío, y entonces no podía, tratando de llamar a muchas personas y eso, y entonces no podía llamar a nadie, realmente no podía llamar a nadie. Y yo dije, pero ¿qué habré hecho yo? Que me cerraron acá la compañía ahora, ¿qué está pasando aquí? Pero después, cuando ya más o menos todo se restableció, de hecho hubo muchos estrenos ahí que no pude ir, el de Vero llegué ahí, fue realmente increíble, pero pasó, señores. Se fue toda la comunicación de pronto, no había internet, no había nada, eso fue un desastre. Pero gracias a Dios todo se arregló. Saludos para Oscar Escobar, para Yolanda Mateus, y por ahí también a Grisel, así se fue entero, toda la internet. El patrón de la DEA, Pilar El patrón de viene acá. Saludos a pura gente fina y de muchísima calidad. Señores, empezamos, estamos aquí una hora, vamos a estar una hora, vamos a ponerlo contra las cuerdas. Así que esto es sin censura, pregunten de todo y vamos a ponerlo ahí con preguntas incómodas, pero siempre digo con respeto, claro que es sí. lo importante. Primero por acá, la primera pregunta, ¿cómo se siente estar hoy sentado en el otro lado de la silla? Cuando tú siempre eres que tienes el control, que lleva toda la entrevista y estás en el otro lado, ¿cómo se siente? Bueno, pues primero, antes que nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, brother, por la invitación. De verdad que me pone muy contento estar aquí en tu plataforma, saludando a tu audiencia. Que es tu casa también y lo sabes. Gracias. Y pues, ¿qué siento? Contestando tu pregunta, ¿qué siento? Me siento feliz, me siento pues como cuando pues a un niño mimado le regalan un juguete, me siento así de contento, porque para mí, pues, como yo siempre soy el que tengo el control, como dices tú, como yo soy el que siempre tengo a los invitados,
esta participación aquí en tu canal me ponía muy, muy, muy contento, la verdad. Siempre quise estar en un canal de YouTube así como el tuyo. Y pues de verdad que así me siento muy contento, me siento muy afortunado. Y saludos a Raque Está y rara a de Cuba. Pepi. Y pues hoy ha sido un día de locos, con mucho tráfico, con mucho trabajo. Y como te decía, pues, que cómo me sentía, pues, de verdad, mira, César Nieves también, él es el creador de todos nuestros flyers. Él nos ve desde Venezuela. César Nieves, el que acabas de pasar, él es parte del equipo del Cuchitril de Reyes. Sin él no seríamos lo que somos. Sayuri Arrevillaga también es una chica que nos sigue. Muchísimas gracias por estar aquí a todos ellos. Y mira, a Sayuri Arrevillaga, saludos desde Tijuana, mi amigo Manuel Cuchitril. Y gracias a ella y a todo su equipo también, un equipo maravilloso que nos siguen desde hace ya bastante tiempo. Bendiciones, besos al equipo de Andrés, a Sayuri y a todos ellos. Y pues sí me sentía muy nervioso, me siento muy nervioso, brother, porque me dices que me vas a poner contra las cuerdas, mi Contra bro. las cuerdas, como el boxeo, contra las cuerdas. Ahí vamos. La primera pregunta que eso ya viene ¿por qué el Cuchitril de Reyes? ¿Por qué ese nombre Cuchitril de Reyes? Yo mismo yo no sabía lo que era Cuchitril. Yo mismo es una palabra No. mejor que no manejaba, pues yo mismo no sabía qué quería decir. Pensé que era tu nombre, tu apellido, no sé, y decía Ajá. Cuchitril, hasta que tú me lo explicas en tu programa, pero bueno, sería bueno que lo expliques acá para los amigos que Sí. están ahora mismo escuchando, sepan por qué el Cuchitril de Reyes. Bueno, yo soy de un pueblo que se llama Encarnación de Díaz, capital del mundo, sucursal del cielo, en donde los árboles se dan caguamas y las mujeres mueren vírgenes para no haber hijo como yo. Y ahí conocí yo desde muy temprana edad, como los 10, 11 años, me gustaba la música y ensayábamos en un cuchitril. Entonces yo conocí a Daniel Padilla, que pues era un amigo que ya pasó a otra vida, ya falleció. Este chico muy diestro en la guitarra y un músico brutal. Y siempre él se me quedó pegado a esa palabra. En mi pueblo se escucha mucho eso de ¿a dónde vas? Pues a mi cuchitril, y pues es tu casa. Si te subes a un carro y ve nada más, en vez de decirle carcacha o troca o carro o camioneta, le dicen cuchitril. Ve nada más que cuchitril de camioneta trae. Y, y a mí siempre se me quedó pegada esa palabra, brother. Entonces, de Reyes, pues porque yo mi apellido Reyes, mi apellido es Reyes. Y, y en aquel entonces, cuando tenía 7, 8 años, yo escribí un show como el de entrevista para... Era niño y nos lo dejaron en una clase de dibujo y de artísticas y cosas así. Y yo diseñé un show de entrevistas. Y cuando tenía 13 años, yo dije, si llego a tener un show, se va a llamar el Cuchitril de Reyes, porque ¿en qué cuchitril vivimos? Y ahora actualmente con lo de la pandemia, en realidad ¿en qué cuchitril vivimos? ¿No? Nos estamos dando cuenta que vivimos en un cuchitril. Puede ser mental, Dice puede que salude, ser... dice que la salude, dice que salude. Salúdame, perro, dice Dani. Él nos ve desde Cuba. Él es cubano, brother. Él es Mucha paisano gente tuyo. conectada de Cuba ahora mismo. Saludos para mi mamá también, señora, que estuvo por ahí. Está por ahí en el chat desde Facebook, por ahí también. Gracias a mi mamá. Un besito para ella. Gracias por Bendiciones estar para tu ahí mamá. conectada. ¿Por qué el saludo característico? Vamos a explicar algo que me llamó la atención también. Ese saludo característico que tú tienes, que yo te decía a ti que eso es como para impresionar a los invitados cuando tú No, ya lo tienes sentado ahí, como diciendo, pórtate bien, porque si no te portas bien, lo que viene no. mucho. ¿Por qué ese saludo, digo? Mm, no, mira, lo que pasa es que yo les digo a toda la gente que yo vivo una vida espiritual, ¿ok? Entonces, nuestro hashtag desde hace bastante tiempo ya es hashtag United We Win. Ahí lo tengo por ahí abajo, ahí lo Y tengo. ahí está, Una gracias. preguntita después Que por cierto no es exclusivo de nosotros, todo el mundo lo puede utilizar, hay que decirlo, todo el mundo lo puede utilizar. Pero empecé a hacer esto porque
era como la unidad. O sea, unidos todos ganamos, unidos nosotros ganamos, unidos todos ganamos, o hay que unirnos para poder ganar, y no ganar en el sentido de por estar en competencia, sino que ganamos en el sentido de que todos vamos hacia algún objetivo todo el tiempo y necesitamos un equipo. Obviamente hay gente que lo hace individualmente, ¿no? Saludos a Rey Culé, mi carnalito. ¿Eres partidario Bendiciones de la para ti. unión? ¿Eres partidario? Eso es una de las preguntas que Es te iba a parte de la decir. unión, sí. Entonces el saludo característico es eso por lo de la unidad. Y después de la unidad, pues empiezo con un aplauso, que el aplauso es, tú sabes que a los artistas siempre el reconocimiento es por medio de un aplauso, ¿no? Entonces Perfecto. Este hashtag yo trato de traer gente que hace arte, gente ahí vamos, que ahí vamos, ahí vamos, Emmanuel, ahí vamos. Tú eres una de las personas y eso me llama mucho la atención y lo admiro muchísimo en ti también, que le has dado la oportunidad a muchas personas que lleguen a tu cuchitril, a tu programa, a ser entrevistados por ti. Personas que no somos prácticamente a lo mejor grandes youtubers o grandes artistas y tú le das la oportunidad de traerlo, de presentarlo y eso siempre se te agradece. Hermano, hay algo algo que específico a la hora de tú escoger a alguien, te hablan, ¿cómo tú haces para entonces contactar a las personas y tenerlo acá en tu programa? bueno, siempre nos fijamos, somos un equipo nosotros, principalmente mi mamá, Irma Siliceo, principalmente Sol Escarpita, que es mi mujer, y principalmente César y yo. Yo soy el que más o menos doy saludos a Pige. Yo soy el que salgo en el canal o en las plataformas, ¿verdad? Pero somos un equipo que hemos ido haciendo las cosas paso a paso, y lo único que nos fijamos todos es que cree empatía el invitado con nosotros. ¿Ya? ¿Cómo es crear la empatía? Por medio de una llamada. O sea, no nada más es el contacto por las redes sociales. Normalmente yo hablo por teléfono con los invitados para agendar, y creo que eso es de la forma en la que ese es no es requisito, ¿verdad? Pero eso es lo principal. Lo segundo es decir, brother, que nos fijamos mucho en realidad que todas las personas que han estado en el Cuchitril de Reyes están haciendo arte en cualquier nicho en el que se desenvuelvan, y estén empezando o tengan muchos seguidores o no los tengan. ¿Por qué desde cero? Porque también nosotros empezamos desde cero, brother. Entonces sabemos la dificultad y toda lo que se le va a venir o lo que se avecina para cuando uno empieza desde cero. Entonces, la respuesta es esa, brother. Nos fijamos que crea empatía por medio de una llamada. La Teto, mira, la Teto es el invitado del día de mañana. De mañana que va a estar ahí en la silla del Cuchitril. ¿Cuántas entrevistas has tenido? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo fue tu primera entrevista, Emmanuel? Ay, Dios mío. No sé, en realidad no sé cuántas entrevistas hemos hecho. No sé. Hasta ahorita no nos hemos puesto a fijar cuántas entrevistas hemos hecho. Pero empezamos nosotros, octubre del 2018, abrimos el canal del Cuchitril de Reyes para hacer streaming live. O sea, para hacer todo en vivo. Y la primera persona que vino aquí fue Jesús Iniesta, que le mando un saludo si lo llega a ver el video. Él fue un chico que hace ya tiempo, hace como unos 7 años, yo lo conocí, hicimos muy buena amistad, nos hicimos así muy amigos, y por cosas del destino nos enfadamos, nos peleamos, y fue algo muy, pero muy, muy fuerte, pues, para los dos, de que nos peleamos, no a golpes, pero discutimos, y se rompió la amistad, nos dejamos de ver como 2 años, y yo salgo
en mi canal, hago un video pidiéndole disculpa y llega a él, brother. Llega a él y él me contacta. Y le digo, brother, ¿te acuerdas del proyecto que habíamos platicado hace muchísimo tiempo de hacer un canal de YouTube? Ya estoy listo. Y yo le pedí disculpas porque en aquel momento, pues, yo les digo que fue una discusión de borrachos. Estábamos borrachos y nos enojamos y nos dejamos de hablar. Así fue tal cual, ¿no? Pero fue muy fuerte. Entonces, yo haciéndome autocrítica, yo le pedí disculpas por medio de un video en YouTube. Y ahí está. Ahí está. Hice, hice un acto en un café. De hecho, así se llama el video, acto en un café, porque yo nunca creí que fuera a darse tan pronto y tan rápido. Y luego, en cuanto él vio el video, se puso en contacto conmigo, le pasé mi número de teléfono, hablamos por teléfono, le volví a pedir disculpa. Y él vino aquí al Cuchitril, y me dijo, pero es que ¿cómo le vas a hacer? Es que él no sabía ni cómo se hacía un streaming live. ¿Y cómo le vas a hacer? Y todo eso. Y él vino con sus lentes, unos lentes oscuros, me acuerdo. Hicimos el video, platicamos, y de repente quedó en que lo íbamos a volver a hacer y todo eso, y ya nunca se apareció, y yo seguía haciéndolos. Los videos, pero no te puedo contestar cuánta gente. Muchísimas. Es mucha gente. Estoy mirando el chat. Saludos para la prima mía, María Elena Oquiada de Cuba, la Licea, a todos los que están llegando. Estoy tratando ahí de mirar el chat porque la semana pasada, cuando hicimos la otra entrevista, muchos amigos me dijeron, no, vamos a preguntar en el chat. Ahí tengo una pregunta y tengo muchas por acá escritos amigos que también me dijeron. Pregunta Rey Culé, pregunta, ¿cómo puedes hacer entrevistas todos los días? ¿Cómo te preparas para hacer la entrevista después que ya tú tienes agendada? Que gracias a Dios, Manuel ahora mismo, o el Cuchitril, como muchos ya lo conocemos, tiene agendada ya una serie de entrevistas casi hasta el mes de abril. Oigan, para eso. Del 2021. Es una locura, brother. No lo podemos creer. A veces hasta me da pena decirlo porque pues compañeros, ¿no? A veces me preguntan eso de que cómo le hago o cómo le hacemos. ¿Cómo le hacemos? La respuesta es, esta es nuestra pasión, brother. Esta es mi pasión. Y yo tampoco sabía cómo se hacía. Y ya que sabe las recetas nos tiene acostumbrados a sus sombreros, pero Tony. Sí, tenía que hacer algo diferente hoy, señora. Tenía un invitado aquí, igual que viene con su farándula, y entonces ya tengo que hacer algo diferente. Y me cambié la gorra. Yo sí pensaba que te iba a ver como con tu gorra de Capitán América, porque tú eres Capitán Latin American, bro. Sí, pero tenía que hacer algo diferente el día de hoy. Tenía que hacer algo diferente. ¿Cómo se prepara Manuel Herio de Cuba? Bendiciones, Melanie, a todos. Muchísimas gracias. Melanie, ¿Cómo te preparas ya a la hora? ¿Sientes nervios a la hora de empezar la entrevista? ¿O ya se va perdiendo los nervios de tanto hacer entrevistas? No, hombre, no. Yo el día que pierda los nervios, lo dejo de hacer. Esto es como la pregunta del Cuchitril. ¿Es necesario? Me genera mucha curiosidad su respuesta de la pregunta del Cuchitril. Sí, brother, me preparo así. Esta es una disciplina, esta es mi pasión. Este es como el deportista de alto rendimiento, este es como el futbolista, es como, yo tengo, pues como tú sabes, yo le voy al Real Madrid y yo tengo una figura ahorita deportiva que es un histórico del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, y entonces es con disciplina y con constancia y con no quitar el dedo del renglón. Y yo estudié desde el 2011, estuve estudiando marketing digital, entonces yo decía, ¿cómo puedo montar una agencia de marketing digital donde la gente me pueda contratar a mí si yo no soy nadie? O sea, yo vivo en un Cuchitril, o sea, yo vivo o en aquel entonces estaba en el inframundo, ¿no? O sea, vivía en un Cuchitril y con muchos defectos, muchísimos defectos. Entonces, yo decía, ¿cómo puedo hacer eso? Y hojeando este programa de entrevistas, yo dije, pues claro, invito a gente, influencers o gente que haga lo que yo estudio,
Y entonces esa es de la forma en la que yo analizo. Yo tengo herramientas donde analizo los canales de YouTube, donde analizo sus Instagram, donde analizo sus Twitter. Y, y pues más allá de cómo me preparo, pues es eso, es revisando, utilizando las herramientas de las cuales yo estuve estudiando, tanto YouTube como Facebook, fanpage, sitios web, y todo esto de marketing digital que también es parte de lo que más me gusta hacer, de lo que es mi pasión. Entonces, el invitado que viene a mi canal, lo que hago yo es que le analizo sus redes sociales y yo lo analizo como si fuera un cliente más. Entonces, les doy consejos para que se puedan posicionar, para que puedan tener mayor retención, para que puedan mejorar sus canales. Y por eso, pues, les inculco mucho esto de la unidad y que creen empatía y que crean comunidad, porque yo creo que es de la única forma en la que podemos crecer, haciendo comunidad, y visitando otros canales de YouTube, claro, Sin como censura, lo estoy haciendo yo. sin censura. ¿Qué sientes cuando ya estás ahí ya ready para salir, que ya se está acercando la hora de salir a la entrevista y el invitado no aparece y te deja embarcado? ¿Qué tú sientes por dentro? Es un terremoto emocional, endemoniado, un jaguar que te observa desde la espesura de la selva, una cinta de seda alrededor de una bomba de relojería a punto de estallar, brother. Es una locura. Pero siguiendo mis principios zen, cierro la boca, respiro profundamente, como 4 o 5 veces, imaginándome que voy a tirar un penalti como lo hace Cristiano Ronaldo Y el show y la, continúa. y la, y la enchufo dándole Go Life, bro. Eso es la verdad. Sí me da mucho coraje, no te digo que no, también tengo mi carácter y me encabrono y todo, pero después digo, todo mundo nos equivocamos y tal vez esa persona que no me dio la oportunidad de venir a nuestro canal, tal vez yo creo que se está esperando a que yo llegue a 1 millón de suscriptores, brother. Mira, dice por acá la Teto, este cuchitril tiene unos ojazos que me derriten. Mañana lo voy a tener cerquita y voy a aprovechar. No sé si me escuchan bien, no sé si me escuchan bien. Háblame un poquito de ti, un poquito de ti, Emmanuel, de dónde eres, dónde vives, un poquito para que los amigos que están acá conozcan del lado Bueno, perfecto de Emmanuel. yo soy de México, soy de Jalisco, soy de Encarnación de Díaz, de cariño le dicen La Chona o La Chonita, La Chona, yo soy de La Chona, Jalisco. Es un pueblecito que está a 1600, 1700 metros sobre el nivel del mar, en los Altos de Jalisco. Es la puerta de oro de los Altos de Jalisco. Es un pueblo alrededor de entre 75 y 120 mil habitantes. Digo entre 70 y 120 mil porque creo que en la cabecera municipal somos como 75 mil habitantes. Y ya ahora sí que con la zona conurbada o los ranchos circunvecinos, podemos llegar a estar hasta 120 mil habitantes. Yo soy de ahí, es en el centro de la República Mexicana, a 20 minutos de Aguascalientes, que es otro estado y que es otra ciudad, pero nosotros somos así como la frontera de entre Jalisco y Aguascalientes. Yo soy de ahí. Y pues me vine a los Estados Unidos en noviembre del 2011. Este año cumplo 10 años acá en los Estados Unidos. Y pues sin censura te puedo decir que me vine, no huyendo, pero sí me vine con unas ganas locas de dejar de beber porque yo soy alcohólico. Entonces, dejé de beber hace... ¿Quieres hablar un poquito de esa etapa tuya en base a ayudar a las personas que ahora mismo te vean? Claro que sí. Vean la historia tuya que tienes de superación. Sí, bueno, pues yo me vine de México, pues con muchos problemas, como, como lo dice nuestro presidente, ¿verdad? Que de verdad que yo sí me vine con muchos problemas. Tuve una separación con la mamá de mi hijo y dice, antes de la entrevista haces unas pre-entrevistas, no, Pepi.
No. No, ni preparo preguntas a las personas, no les mando preguntas ni nada. Cuando me dicen que si que quieren una pre-entrevista o que si le quieren las preguntas, pues les pido disculpas y les digo que cuando ellos estén listos a venir así sin preguntas. Te decía, entonces yo me vine de allá, me separé de la mamá de mi hijo, me vine para acá y pues a reivindicarme y a tomar los toros por los cuernos y decir, tengo una enfermedad, como el diabético, como la persona que es cardíaca y todo. Y Ya tú yo, tenías problemas de alcoholismo cuando llegas acá a los Estados Unidos. sí, yo me bebía alrededor de 1 litro o 2 litros de tequila o whisky, que era lo que yo bebía todos los días de lunes a domingo. Entonces yo dije, pues si yo puedo beberme disciplinadamente 1 litro de tequila al día o 2 litros de tequila al día, puedo dejarlo haciendo cosas distintas. Entonces me empecé a enfocar mucho en la música y por eso yo digo que la música me salvó la vida, brother. Y esa es la verdad. A mí no hubo ni una pastilla, ni un centro de ayuda, ni libros, ni nada, sino que el arte, o sea, la pintura, el, pero en realidad lo que más me ayudó fue la música, el arte para sanar, la gente que lo hace, mis respetos, y eso fue lo que me ayudó. Me tardé, ¿verdad? Muchísimo, porque los 2 primeros años de un alcohólico es muy difícil, muy difícil, y yo me di, o sea, bueno, mi mujer me dio la oportunidad de que volviéramos a hacer una vida en pareja, ¿verdad? O sea, la mamá, bueno, pues encontré otra mujer y a la cual adoro y le mando un fuerte abrazo y un beso, Sol Escarpita, que la quiero muchísimo. Si nos está viendo, comenta, mujer. Y ella no sabía, brother, hasta los 2 años, los 2 primeros años que yo dejé de beber, ella no sabía que yo era alcohólico. Hasta que ya yo con mucha vergüenza, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Pues yo soy así, estoy dejando de beber en ese transcurso pues perdimos 2 bebés. Mi mujer abortó 2 veces dice DJ, el cuadro que está atrás de Manuel tiene una botella de ron. Claro, esto no es de ron, no es de ron, es de coñac, porque la payasita, es una payasita embarazada que ella fue de las que cuando yo llegaba bien pedote aquí, que por cierto estos cuadros me los regaló un puertorriqueño, y yo llegaba bien pedo, y fíjate bien, llegaba bien pedo y bien loco, y la payasita me decía, ya deja de pistear. Y le decía, ¿cómo me puedes decir que deje de pistear si tú tienes una botella ahí arriba y estás embarazada? ¿Cómo puede ser que tú embarazada estés bebiendo? Es decir, tú eres un ejemplo como a fuerza de voluntad, dijiste hasta aquí, te enfocaste en la música y pudiste salir adelante y más nunca dejar el alcohol y más nunca tomarlo. Qué bueno. Este año cumplo 7 años. Ya lo había dicho de México, están preguntando tus planes, vamos ahí, con los planes yo creo que casi para cerrar. Cuando hablas de México, vamos a conocer un poquito de México por ti. ¿Qué tú nos recomiendas a alguien que vayamos por primera vez a México? ¿Qué nos recomiendas ver? ¿Qué no podemos de ver cuando vayamos a México? ¿Qué no podemos dejar de comer cuando vayamos a México? Bueno, ¿qué no pueden dejar de ver? Bueno, yo más bien te voy a decir, no pueden dejar de ir, si vayan a Guanajuato, al Cervantino que se hace en octubre, cuando se pueda abrir y que se pueda ver, ¿verdad? Se puedan ir. Hay mucha gente que anda haciendo música en la calle y también te encuentras mucho alemán, italiano, europeo, pues, haciendo pinturas en la calle. Y hay muchos conciertos, hay mucha música. De repente te puedes encontrar el Lago de los Cisnes en la Lóndiga de Granaditas. Te puedes encontrar a la Orquesta Sinfónica de Rusia o de Alemania o de Inglaterra, dependiendo el país invitado, o la Orquesta Sinfónica de Brasil en la calle, gratis.
tocando un concierto. O sea, hay mucha arte y mucha cultura ahí en Guanajuato. Y bueno, pues la Ciudad de México a mí es una de las ciudades que más me apasiona. Es una ciudad que está sobre otra ciudad, que es la antigua Tenochtitlan. Entonces, es una ciudad muy mágica, muy magnética y donde encuentras de todo también. ¿Y qué no puedes dejar de comer? Mira, en la Ciudad de México no es muy recomendable, si no conoces, si eres extranjero, no es muy recomendable que vayas a los mercados ambulantes. Pero si tú conoces a alguien o a un nativo de ahí de la Ciudad de México, a un chilango, mándalo a un mercado ambulante y dile que te lleve tacos de michiote. Son espectaculares, brother. O bien, los tlacoyos y los guaraches en la Ciudad de México son espectaculares. Si te gusta la carne, pues de carne de puerco con chile rojo, es Eso es lo que... eso es espectacular. Y es una explosión de sabores en tu boca. No es picoso, sino que es una explosión de sabores impresionante. Y bueno, de tacos yo lo único que te puedo recomendar son los tacos, bueno, otros más que te puedo recomendar son los tacos del pastor, pero los auténticos tacos del pastor de ahí de la Ciudad de México son deliciosos. Dice capitalino o chilango, dice por acá, lo veo intenso. Eh, yo, yo digo que Yo digo que chale. Yo digo que chale. Capitalino yo creo que eso quedó como en el siglo antepasado. eh, y yo digo que la gente de la Ciudad de México debería acostumbrarse que decirle chilango es algo bonito en vez de discriminarlos. Es algo que ya lo llevan en su ADN y que es bonito escuchar decir, no, pues yo soy chilango, hijo. Sin miedo al éxito. Hay muchas preguntas. Vamos a usar un poquito la imaginación ahora. Si fueras un animal, ¿cuál serías? Lobo. Un lobo. Si fueras un futbolista famoso, creo que ese está de más. ¿Cuál serías? David Beckham. David Beckham. Si fueras un actor famoso, ¿cuál serías? Uf. Ahí sí. Híjole. ¿Cómo se llama? Pasamos. Si fueras un músico famoso, ¿cuál serías? Enrique Bunbury. Si fueras un político, ¿quién serías? Si fuera un político, ¿quién sería? Ninguno. No, políticos, de verdad que. No, bueno. Pues. Pues hubiera sido yo Benito Juárez, pero quitándole el genocidio que hizo con los católicos en México. Pero yo entiendo por qué lo hizo, pero yo creo que el principio del respeto al derecho ajeno es la paz. En México él no lo impuso a todas las generaciones después de su gobierno, y creo que es algo que te inculcan muchísimo en la escuela, brother. Por eso yo creo que el mexicano o México, no sé si tú te has dado cuenta que México nunca se mete en ninguna guerra con ningún país y no es de echar madrazos con nadie. ¿Te gusta componer? Eso es una de las preguntas que me hacían por ahí, creo que me la hacía Raque. ¿Cuchitín le gusta a Emmanuel componer? ¿Le gusta cantar? Me gusta componer más que cantar, fíjate, pero hasta ahorita no ha podido, no he podido. Para mí es como salir desnudo en mi canal, ¿sabes? O sea, todavía me da mucha pena mostrar mis textos. Y yo todavía estoy en el proceso de aprender muchísimo, porque yo llevo escribiendo desde los 6 7 años, y pues por cosas del destino nunca he visto realizada una canción o algo. Entonces siempre digo que tal vez por eso no digo mucho que compongo o que escribo, pero sí me gusta escribir. ¿Cuál ha sido la entrevista más difícil que has tenido? Tú que
el invitado que tú digas, wow, este tengo que prepararme bien, un poco nervioso? ¿Recuerdas algún invitado que haya Sí, dicho? fíjate, con un invitado me puse, más bien invitada, con una invitada me puse muy nervioso porque yo sabía que iba a surgir esa magia y yo me puse muy nervioso con Maricruz, la reina de Zamora. Es una locura, brother. Es una chica que hasta así por videollamada te genera una luz una luminosidad, algo que o sea, es una bestialidad esa niña en cuestión de redes sociales. Entonces, imagínate tú, ella me trajo a mi canal, yo todavía en ese entonces no tenía Facebook, todavía no transmitía en multiplataforma, nada más era 100% youtuber. Entonces, ellos me pidieron que si podían ellos retransmitir la entrevista en su plataforma de Facebook tiene alrededor de casi 200,000 seguidores. Entonces, en nuestro canal, de hecho es la número uno que hemos tenido en vivo. Ella me trajo alrededor como de 300 personas nos estaban viendo en vivo en mi canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube, ¿ok? Pero en su Facebook había 20,000. Wow. O sea, y sin que yo me diera cuenta, ¿sabes? O sea, sin que yo me diera cuenta, sin que yo todavía supiera, hasta que vi un mensaje de mi mujer y me dijo, son mucha gente la que nos están viendo en su Facebook. Y yo dije, mucha gente, pues han de ser 1,000, ¿verdad? Pues veo, o sea, que me meto en una de cuando ella está cantando y tú sabes que cuando cantan mis invitados, pues dejo la pantalla para la Sí. full screen para el invitado, ¿no? Y me metí en mi teléfono en su canal y era una locura, era una bestialidad, brother, era una bestialidad, 20,000 personas, bien, a mí nunca me había visto tanta gente en vivo, en directo. Entonces, ella ha sido la que me ha puesto más nervioso. Mira, pregunta por ahí J3 Producciones, un hermano de Colombia que lo vamos a tener aquí en febrero. ¿Qué tipo de género de música compones? Creo que el tipo de música que compongo yo se puede trasladar al género urbano, se puede trasladar a salsa, se puede trasladar no sé, a rock, pero el género que más me gusta es el rock en español. Ahí dicen que te parece a Leonardo DiCaprio, ojos azules. No, aquí están en el chat preguntando mucho. Vamos a seguir viendo por acá un poquito y saludando. Raque dice, música seguro en Cuba, Salvánica, bendiciones, solo tú y yo. Dice, wow, música por acá, aquí con Mayra, Sila, Vida con Sazón, muy buena pregunta, Pepi. Déjame ver, se me fue por acá, parece que Pepi tenía alguna. Lili Vlogs, saludito. Dice, última pregunta y me voy a... Pepi, verdad que grande, grande. Pepi está de allá, de España. Bendiciones, Pepi, claro que sí, la conozco. Sí. Es la mamá de Juan José. No, este es otra Pepi, este es otra Pepi también que está por allá por España y que Okay. ¿verdad? La vamos a tener el último miércoles de enero de este mes. Vamos a tener a Pepi por acá, sentada ahí donde tú estás ahora mismo. Dice, última pregunta y me voy a dormir. ¿A quién te haría especial ilusión entrevistar? Leiva, es un músico español, yo creo que ella lo ha de conocer. Ilusión me hace entrevistar a todos, o sea, esa es como que la respuesta políticamente correcta, ¿no? Pero en realidad, al que yo creo que me haría así un chingo de ilusión entrevistar sería a Miguel Leiva, es un músico que yo llevo desde el 2001 siguiendo su música y es brutal. La música que él hace es una de las músicas que te digo que él hace arte para sanar. Bueno, la mayoría pues de los compositores y de la gente que hace música para sanar, arte para sanar. Igual ahora que yo veo estos canales de comida, también ellos hacen mucho arte
y tienen muchísimo arte para lo que hacen en la cocina. Yo el otro día me metí al canal de Vero, Cocinando con Vero, que tú estuviste ahí, Sí. para hacer para mejorar mi forma de hacer las milanesas y que súper recomendamos también ahorita estoy viendo mucho el canal de Raque porque también en un futuro quiero Tenemos preguntas por ahí. Dale. Micro, el húngaro, mi hermanito Micro, que lo vamos a tener por acá también. Dice, Manuel, ¿cuál fue tu inspiración para ser youtuber? Ante esa pregunta yo tengo una por ahí. ¿Cómo te consideras? ¿Te consideras youtuber, comunicador, influencer, músico? ¿Cómo te consideras tú, Manuel? Creador de contenidos. Yo no me considero... bueno, yo creo que sí me puedo considerar youtuber, pero más que nada yo lo que me considero es creador de contenidos, bro. ¿Piensas que eres comunicador también, que eres influencer? No. Es que, bro, de verdad que mucha gente piensa que... Digo, yo sé que la meta de todos es llegar a muchos suscriptores y toda la cosa, y visualizaciones y todo eso, pero el Cuchitril de Reyes, yo quisiera que eso quedara muy bien claro. Nosotros no nos fijamos en eso, nosotros estamos tratando de hacer arte y no me considero comunicador. De hecho, yo le tengo muchísimo respeto a los comunicadores. ¿Cuál fue tu inspiración entonces para llegar a YouTube? Como te pregunta Micros por acá. Sí, ¿cómo? ¿Cuál fue la inspiración? ¿Cómo llegas a YouTube? Es decir, vamos a probar en esta plataforma de YouTube. Bueno, como al principio te comentaba, yo escribí esto para que alguien más hiciera. Saludos dice Grande Cuchitril. Yo escribí este concepto para que alguien más lo hiciera, brother, no para que lo hiciera yo. Yo lo que me visualizaba cuando tenía 7 años era ser productor y que alguien lo realizara, digo, y que yo fuera el que lo realizara, o sea, la realización pues y producir y realizarlo, pero que alguien más lo conduciera en la radio. Esto yo lo traté de hacer cuando lo escribí, yo lo traté de hacer para que fuera radio. Entonces, cuando ya me toca a mí hacerlo, entonces ya fue que yo me tuve que poner el traje de ser la imagen y todo. Y fue todo un proceso, brother. Fue todo un proceso que al principio, si ustedes ven nuestros primeros videos, parece que ni sé hablar. Parece, o sea, yo tenía casi todo escrito y parecía que ni siquiera sabía leer. Mira, una pregunta por acá de explosión de manualidades. Muy interesante tu historia. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿por dónde empezarías? Si pudiera cambiar algo en el mundo, ¿por dónde empezaría? Quitaría el gobierno, quitaría la democracia y creo que inventaríamos algo. Así como se abolió la monarquía y la república, yo tumbaría la democracia y haría algo distinto. Haría algo distinto donde una de las cosas principales sería abolir y quitar la corrupción y las mentiras, brother. Eso es lo que más nos está llevando al carajo. Tu primer video es el Cuchitril. Dice Rey Culé. Rey, no sé. Si pudieras retroceder en el tiempo ahora mismo, Manuel, ¿qué cambiarías? ¿En mí? En ti, igual, pero en ti, empezando por ti. ¿Qué cambiarías en ti si pudieras retroceder, si se te diera la oportunidad ahora mismo de retroceder y cambiar algo que influyera en lo que es el presente? ¿Qué cambiarías? Híjole, normalmente no me arrepiento de nada, pero si tendría que elegir algo, no sé, no se me viene nada a la cabeza, pero que es que está muy complicada esa pregunta. ¿Qué cambiaría? Pues, de verdad que yo sí cambiaría el haberle agarrado el gusto al alcohol, brother. La verdad que eso fue lo que más me destrozó toda mi adolescencia y parte o sea, toda mi juventud y parte de la época de mis 20s me destrozó mi vida, brother, el alcohol. Pero es que me gusta tanto, yo por eso te digo que todavía soy alcohólico, porque a mí
me gusta el alcohol. O sea, yo no era de los que pisteaba y decía, ya no vuelvo a pistear. No, no, o sea, era disciplinado, me preparaba mental, física, emocionalmente. Yo pisteaba y al día siguiente me levantaba y me iba a trabajar. O sea, y a mí nada me tumbaba, o sea, yo seguía mi camino. Pero yo creo que eso, ¿Te gustan los animales? ¿Tienes mascotas? sí, me encantan los perros, bro. Me encantan los perros y yo desde niño tuve un pato, tuve un perro y pues siempre en el rancho tuvimos borregos y toros de engorda y íbamos ahí a ordeñar vacas y toda la cosa. Una pregunta aquí de Yolanda Mateus. ¿Apoyas el socialismo? No, Ahí no. está, respuesta correcta. Emmanuel dice por acá, voy a hacer un caso, un sazón. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Disfruto a mis hijas, estoy con mi mujer, me gusta platicar con mi mamá y disfrutar a mi mamá. Pero en mis tiempos libres más que nada estoy con mis hijas, con mi mujer. Dice Mateco por acá, ¿cuál es tu película favorita? Gladiador, de Gladiador. Russell Crowe, Pepe, Gladiator. ¿eres impulsivo o meditas antes de actuar? Medito antes de actuar. Pide culé, cuchitril, ¿cuál es tu trabajo fuera de YouTube? Estoy certificado para remover asbesto y plomo. Trabajo para el medio ambiente de la ciudad. Estoy certificado también para limpieza de coronavirus. Se llama Biohazard Cleanup. Y actualmente ese trabajo aquí en Chicago no hay permisos. Me quedé sin trabajo y ahorita estoy trabajando en una fábrica como buen mexicano, como todos. Rey culé, ¿qué es lo que más te hace enojar? Ay, cabrón, pinche culé, pinche rey, cabrón. Lo que más me hace encabronar son las mentiras, brother. Bendiciones para tu niña. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Mi nombre es Emanuel Reyes. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Isabela. Isabela. Qué guapa. Gracias. Ella va a ser youtuber. Bendiciones, Isabela. Chao. Arrivederci. Arrivederci. Otra pregunta antes de ir ya a la parte que muchos amigos que están por acá ahora viendo y creo que tú nos puedes ayudar muchísimo. Dice por acá música para emprender. Si volvieras a nacer, ¿qué harías y qué no harías? Si volviera a nacer, lo que haría es dedicarme 100% a la música, que era los planes que yo tenía desde niño. Tocar la trompeta, que es lo que me gusta mucho. ¿Y qué no haría? Madre, ¿qué no haría? Pues creo que no hubiera agarrado, es que vuelvo a lo mismo, pero creo que no hubiera agarrado un carro y lo hubiera estrellado contra un árbol. Adrede. Oh, wow. Emanuel, vamos a hablar un poquito ahora de la plataforma. Muchos de los amigos que están ahora aquí mirando, muchos son youtubers, tienen que ver con youtubers. Tú eres prácticamente un especialista en lo que es todo lo que es redes sociales, estudias bien todo lo que es el impacto de las redes sociales. ¿Qué tú recomiendas y qué nos recomiendas a todos los amigos que ahora mismo estamos haciendo YouTube o que estamos intentando hacer contenido en cualquier otra red social? Ok, ¿qué no recomiendo? Pues que compren bots. Eso no recomiendo. En la India y en China hay granjas que por unos cientos de dólares te puedes llenar de visualizaciones o te puedes llenar de suscriptores que son bots. Eso no lo recomiendo. Les voy a decir por qué. Eso es un poquito un consejo que yo les puedo dar como de marketing digital. Porque en un futuro las métricas de YouTube ahora ya no son tanto métricas.
es una red neuronal. Entonces, cuando la red neuronal encuentre que en tu canal compraste bots, pues todos los canales de YouTube que tú ves ahorita que tienen 50 millones de suscriptores y que la mitad de esos 50 millones de suscriptores o más de la mitad de esos 50 millones de suscriptores es de gente que tiene dinero para pagar esos bots, pues ¿qué crees que va a pasar, DJT? Pues se van a eliminar y entonces se van a quedar con los 100 suscriptores que tienen o los 250 suscriptores que tienen. Entonces, va a llegar a hacer eso, va a llegar a pasar eso en algún momento. Eso es lo que no recomiendo. Lo que más recomiendo en cuanto a la plataforma de YouTube, que configuren bien su canal, que aprendan a configurarlo bien. Que esto es como la música, que cuando yo traigo a un músico y yo le digo, ya hiciste tu canción, ya la arreglaste, ya te metiste al estudio de grabación, ya hiciste la producción. Si tú estás haciendo música para hacerte famoso o sea, para que el ego crezca, mejor súbela a las plataformas y que el público decida. Lo mismo hacemos nosotros con nuestro contenido. Nosotros lo subimos orgánicamente, ¿verdad?, a nuestras plataformas y que nosotros en el Cuchitril de Reyes estamos tan orgullosos y tan contentos que es que DJT, de verdad, hay gente que está viendo nuestro canal, que estamos creciendo. O sea, no hay otra cosa más que trabajar y hacer las cosas con pasión. No lo hagas porque quieras crecer, no lo hagas por suscriptores, hazlo por ti, por lo que te apasiona. Si te está gustando lo que estás haciendo, brother, te va a llegar. Nosotros nos tardamos, tocamos más de 1 millón de puertas para que, o sea, más de 1 millón de veces te puedo asegurar, o más, invitamos a personas antes de la pandemia. Ahora estamos haciendo todo esto y Rey Culé nos conoce. Gracias a Rey Culé yo le agradezco muchísimo el haberte conocido a ti por medio de él, porque mi bro, o sea, gracias a la pandemia, no me gusta decir eso, ¿verdad?, pero gracias a la pandemia nuestro proyecto se explotó. La gente empezó a decir, oh, es que lo que querías era hacer esto. Digo, tampoco no nos alzamos el cuello de decir, es que nosotros fuimos los que inventamos esto. No, brother. Es que nosotros desde hace 2 años ya existían esto. Nosotros queríamos hacer las entrevistas vía Skype y vía OBS. Aquí te preguntan cómo configurar, qué es lo que quieres decir cuando hablas de configurar el canal. Configurar el canal, pues, que le pongas un banner, que pongas tus links de tu PayPal, de tus otras redes sociales, que enlaces bien tu Instagram con Facebook, con tu fanpage, y que lo pongas en tu banner, que le pongas tags a tus videos, que al final de tus videos le pongas que se suscriban a tu canal y que le pongas el otro video. ¿Qué más? Pues son un montón de cosas que entonces ya entraríamos a clases de youtuber, ¿no? Y que a mí me da mucho gusto, como por ejemplo Raque y un montón de nosotros que estamos acá, sabemos que le estudiamos ahí, que no le creas a lo que dicen los gurús, no le creas. Eso también es algo que recomiendo mucho yo en mis clases de marketing digital de YouTube. No les creas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos crean esas comunidades para nada más estar engañando. Es como el político. Es como ese güey te tiene ahí en su canal. Has tocado un punto ahí bien, pero bien fuerte. Bien Cuando duro. no le creas, que estás queriendo decir que estos tipos de SEO grandes que cuelgan este tipo de videos donde te dicen puedes tener tanta, cómo lograr 4.000 horas, cómo lograr esto. Piensa que ese tipo de videos son solamente ganchos para atraer a los pescaditos chiquiticos como nosotros y darle vista a ellos. Esa gente no hace SEO. Ellos te dicen y te venden que hacen SEO, porque a eso se dedican a decir que eso es lo que hacen. Que te dicen que pongas tu
un comentario fijado, que eso va a atraer gente. ¿Tú crees que con un comentario fijado en tu video, ya con eso vas a tener 4,000 horas de visualización? No. ¿Ya? Lo que hace es que te lo dicen para que tú vayas y lo veas. Y obviamente como tienen una comunidad muy grande que les comenta mucho, no. O sea, haz las cosas, o lo de las palabras clave, ¿verdad? Lo de las palabras clave, o que tienes que hacer títulos grandes y todo. No, crea tus propios títulos. ¿Por qué? A lo mejor en un mes no vas a tener resultados. A lo mejor en 2 meses no vas a tener resultados. Pero en el tercer mes, yo te lo puedo decir. Nosotros de estar creciendo de una persona por mes, empezamos a crecer 100, 200 personas por mes. Eso es algo orgánico. O sea, eso es algo orgánico. Nosotros le agradecemos mucho a la comunidad, a tu comunidad. De verdad que nosotros crecimos gracias a ustedes, gracias a gente de verdad, gente que de verdad está viéndonos. A veces mis principios videos son de 20, 30 personas, 34 visitas. Ahora, no se confundan. Una cosa es visitas y otra es horas de visualización. Es totalmente diferente. ¿Puedes explicar ahí? ¿Puedes explicar? Las visitas es, por ejemplo, hay una gente que entra a ver y se queda menos de un minuto y ya te contó como una visita. ¿Sí? Y la visualización es realmente que se haya quedado a ver tu video de principio a fin, o de principio a 20 minutos, o de principio a 10 minutos. Creo que empieza a contar bien retención de visualización cuando la persona se queda, una cuenta de YouTube se queda más de 3 minutos seguidos, empieza a contar como retención. Pero si al minuto 5 abandona, te cuenta como visita. Dice DJT, es la última vez que voy a insistir. Perdón, puedes hacerle la pregunta del cuchitril a Cuchitril que le hace falta a los latinos para hacer sonido. Sí, señores, esta es una de las preguntas características que tiene nuestro invitado por allá por su programa, que los estoy invitando a todos. Vayan, busquen, yo les voy a dejar el enlace después en los comentarios del Cuchitril de Reyes. Un excelente canal, un excelente espacio que nos ha abierto la puerta a muchísimas personas, que nos ha recomendado y que nos apoya muchísimo en sus historias, igual de Instagram, hacen un trabajo fuerte, en Facebook también, impulsando a cada uno de nosotros igual desde el espacio. Así que cuando terminen aquí, lo primero que deben hacer es ir para donde está mi hermanito Emmanuel, vayan por ahí, conozcan el trabajo, contáctenlo por Facebook, contáctenlo también por ahí, por Instagram, conéctense con él, porque usted puede ser uno de los invitados también y estar ahí sentado, como va a estar la Teto mañana ahí en el canal de Manuel. Y le puede hacer preguntas también ahí, que él ya está trabajando en desarrollar lo que es curso y eso también, que nos van a ayudar a todos nosotros. ¿Qué es lo que le hace falta a los latinos para ser más unidos? Yo digo que cambiemos un poquito, que nos abramos un poquito la mente, que creamos, que ya no tengamos pensamientos de 1900 y ya estamos en el 2021. Ya no tengamos pensamientos de 1900, que creamos empatía y que de verdad respetemos, que hay gente que es de color azul, que hay gente que es de color roja, o sea, que las ideologías y todo eso, que las respetemos, que de verdad hagamos equipo. Y saludos a Locos por las Carnes. Ya, por favor, regresa y suscríbete a mi canal, brother. No porque dices que te ignoré. Mira, de verdad, aquí te lo digo públicamente, Locos por las Carnes. Vuélvete a suscribir a mi canal. Sí, que creemos empatía, brother. Yo creo que eso es una de las claves. Que creemos empatía y que seamos, mira, ahí está Blue Chair TV, uno de los canales que también ha estado batallando por ahí. Yo los invito a toda tu comunidad, brother, que vayan ahí a ese canal. El día de ayer estrenó una entrevista con Ricardo Montaner, con el chico
tiene muy buenas entrevistas y está en el top de aquí de contenido orgánico bien chido. Y pues ahí a mi querido Luis, un fuerte abrazo. Emanuel, casi ya para ir terminando, ya llevamos una hora, ya hemos pasado. Yo me puedo quedar otra hora, brother, tú no te apures. Háblame un poquito ya un poquito de cuáles son tus planes, qué eventos tienes ahora próximamente, qué es lo que quieres hacer ahora en un futuro inmediato y en un futuro lo que es lejano. Bueno, todo este año, lo voy a hacer público, porque no habíamos hablado. Camilo y Eva Luna, mira, también tuvo a ellos el día de ayer, lo estrenó para que vayan y lo vean. Lo voy a hacer público aquí, brother. Este año vamos a trabajar porque el año pasado tuvimos a Rey Culé con nosotros y a Franklin Vázquez y Juegos y Viajes. Hicimos así, de repente cumplí yo los 6 años sin pistear, sin beber alcohol. Creamos una GoFundMe y invitamos a la Casa Hogar y Comedor Asistencial Diosdado. No sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Hicimos esta recaudación de fondos. Nos fue muy bien, cuando digo muy bien, porque no sabíamos ni cómo hacerlo y logramos recaudar fondos para una casa hogar allá en la ciudad de Encarnación de Díaz. Y bro, este año vamos a trabajar el año pasado terminamos haciendo un concierto con 11 músicos que nos apoyaron y nos encantó. Maricruz la Reina Zamora fue y entregó el dinero allá en mi pueblo. Ella fue personalmente y le entregó en sus manos a la señora el dinero que se recaudó, a la señora Jovita, y crearon esta alianza otra vez en conjunto con Maricruz la Reina Zamora. Entonces este año vamos a trabajar para que todo se logre bien y si la pandemia nos deja hacerlo, pues lo vamos a hacer en el kiosco de La Chona, del pueblo donde yo soy. Y estamos tratando de conseguir aquí la Plaza Garibaldi aquí en Chicago para traer músicos y hacer un festival con gente, ¿verdad? Si no se puede, vamos a hacer en forma simultánea el concierto virtual y vamos a volver a recaudar fondos para la Casa Hogar y Comedor Asistencial, porque esto es el proyecto del Cuchitril de Reyes. Nosotros queremos seguir ayudando y sin fines de lucro y todo para esta casa hogar que recibe a inmigrantes indocumentados de Centroamérica, y pues ahí con la bandera de mi hermano Rey Culé del pueblo, que también él está metido en el proyecto, bien metido, es el pionero junto conmigo. O sea, haz de cuenta que la alianza es Rey Culé, Maricruz la Reina Zamora, la Casa Hogar Comedor Asistencial Diosdado, y Maricruz va a traer a otra fundación y en conjunto con el Cuchitril de Reyes, y vamos a hacer eso. ¿Para cuándo sería más o menos este proyecto que están hablando? ¿Para cuándo sería más o menos que piensan hacerlo? Va a ser, o sea, todavía no tenemos bien la fecha, pero te voy a decir que es en septiembre. Más o menos es alrededor de septiembre. Dice, cuenta conmigo siempre. Eso fue una bendición hacer algo muy bonito. Yo lo empiezo y lo cierro. Sí, o sea, haz de cuenta que empezó él conmigo, con nosotros en el Cuchitril. No sabíamos, él ni siquiera se imaginaba, y él me dijo, a mí me daría mucha ilusión estar el día que se cierre. Y el creador nos dio la oportunidad de que estuviera ahí mi carnalito Rey Culé con nosotros, y junto con él lo cerramos, brother, y eso fue algo que nos ilusionó y que nos apasionó y que lo queremos volver a hacer. Entonces este año vamos a trabajar para eso. Ese es el proyecto a largo plazo. A corto plazo, brother, pues seguir ayudando a la comunidad hispana dentro y fuera de los Estados Unidos. Que les hago un atento llamado a todas las personas, no porque piensen que yo ya tengo agendado hasta abril. Tengo espacios, tengo muchos espacios. O sea, yo voy agendando 3-4 días por semana y voy dejando un día libre por semana.
Entonces, háblenme, contáctenos vía Instagram o en el Facebook. Ya lo saben, toda tu comunidad, todos estén empezando, tengan un suscriptor o no tengan ningún suscriptor. Si están empezando su canal, acérquense a nosotros. Nosotros no tenemos ninguna restricción. O si tienen muchos seguidores. En todas tus redes aparece igual el Cuchitril de Redes. Sí, En sí. todas las redes, ya saben, señores. Por Instagram, por Facebook, ahí tenemos en Twitter también estás. En Twitter estoy como Emanuel Reyes. El Cuchitril de Reyes no tiene Twitter todavía. Porque saludos a Juan Diego Rojas, mira, saludos Cuchitril. Tengo una historia rápida, para que vean lo que es la magia del Cuchitril, y junto con él, y él es un chico que te puede dar el testimonio. Trajimos a Eric Cazares, compositor cubano que vive en Texas. Él vino así muy tímido a decirnos pues que él componía y que pues que si había por ahí un cantante o algunos cantantes que quisieran cantar sus canciones, pues vino y hicimos la entrevista. Luego después, como al mes, vino Juan Diego Rojas y nos cantó. Nos dio la oportunidad de él de que nosotros lo entrevistáramos. Él vino aquí a conocer el Cuchitril en plena pandemia. E hicimos la entrevista. Y ahí Eric le dijo que él tenía una canción para él, ¿verdad? Y en diciembre del año pasado la estrenamos en nuestro canal de YouTube. Y es un trancazo, brother. Es un trancazo esa canción. Le auguramos mucho éxito a Eric y a Juan Diego. ¿Cómo se llama la canción para que los amigos la busquen? La canción se llama La culpa no es del corazón. Vayan y suscríbanse al canal de Juan Diego Rojas, la verdad. Es un chico que tiene 16 años y tiene una proyección internacional. Canta música de mariachi y es brutal su voz hemos visto cómo ha ido evolucionando desde que lo conocemos hasta ahorita. Es un chico súper disciplinado, le apasiona mucho, tiene mucho talento. Y él sabe que le hace falta más, pero es muy disciplinado y sabe que no se ve como está ahorita, sino que se ve cómo se va a escuchar en el futuro, y eso es algo que nos agrada mucho aquí en nuestro canal. Perfecto, hermano. ¿Cómo te has sentido del otro lado de la silla? ¿Cómo te has sentido? Sigo nervioso, brother, sigo muy nervioso. Mira, no me dejan de sudar las manos, pero agradecido. La verdad, muchísimas gracias a tu comunidad y a tu plataforma por darnos esta oportunidad. Yo creo que mi mujer va a estar muy contenta y mi mamá de vernos de este otro lado. De verdad que también a ti, brother, tú eres un chico fantástico, tienes todo un camino por delante que te auguramos mucho éxito. De verdad que no sé si ya te lo habían dicho, pero así como entramos, no sé si te haya gustado como entramos, porque este es the best channel of the planet. Ah, ya quisiera. Mira, yo siempre lo digo, creo que somos un equipo y lo más bonito es algo que estamos haciendo que tú lo dices. Hemos creado una comunidad. Ahorita te preguntaban qué tenemos que hacer los latinos. Los latinos lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, uniéndonos, cerrando filas y apoyándonos, señores, ayudándonos sin mirar al otro, que no haya envidia, como alguien decía por ahí por el chat. Haga bien, ayude al prójimo, que es lo más interesante. El día que usted hace eso, vamos a seguir para adelante. Este es nuestro momento. Gracias. Miren, yo siempre digo que aquí no hay nacionalidades, no somos ni de México, no somos ni de Cuba, no somos ni de República Dominicana, somos uno solo, y aquí en las redes somos una gran familia virtual, somos una gran familia que no tenemos bandera. La bandera de nosotros es seguir ayudándonos, seguir saliendo, y cuando uno tiene éxito, es un éxito para todos, señores. Así que vamos para adelante, vamos a seguir uniéndonos y vamos a seguir trabajando. La última pregunta, mi hermano, ya para cerrar, estamos ya pasado un poquito del tiempo. ¿Cómo se ve Emmanuel o cómo se ve el Cuchitril de Red de aquí a 10 años? Híjole. Yo esto lo digo recio y quedito. Si yo no me veo dentro de las 50 personas más reconocidas en mi profesión,
en lo que estoy haciendo, con mucha humildad te lo digo de verdad, pero es que si no estoy haciendo esto para verme dentro de las 50 personas más influyentes aquí dentro de los Estados Unidos, para esto que estábamos haciendo en 10 años, brother, yo de verdad que no saliera todos los días de lunes a viernes en mi canal a las 9 de la noche. O sea, si tú te pones a ver y si tú te pones a analizar todo lo que estamos haciendo, es muy difícil. Es muy difícil entrar en una plataforma a las 9 de la noche donde todavía hay mucha gente y mucha audiencia que está viendo su novela en México y aquí en Estados Unidos, donde muchas veces a esa hora hay fútbol mexicano o fútbol en Sudamérica, y tú sabes las audiencias que generan eso. Tú sabes que a esa hora también hay muchos youtubers que hablan de política, de religión, o sea, somos un nicho distinto, ¿verdad? Pero ahí vamos, pasito a pasito. Y yo quiero agradecer a Rey Culé, a Pige Culé, a, a los de Blue Chair, a Juan Diego Rojas, a Erika Zares, a mi mamá, a todo el equipo y a toda la gente que siempre, lo dice Mr. Dávila, que siempre está ahí. Nos ve gente de Irlanda, nos ve gente de España, nos ve gente de Cuba, brother. Yo estoy brutal y absolutamente agradecido que la gente de Cuba nos vea, porque sabemos lo difícil que es tener datos allá. Entonces, de verdad que yo no me lo creo a veces, y yo así me veo en 10 años. Si yo no estoy dentro de las 50 personas más influyentes en lo que estoy haciendo yo, lo que nos hacemos nosotros, pues voy a tener que trabajar otros 10 años más, bro. Ahí lo está resumiendo todo. Hay que pensar en grande. Hay que pensar en grande y nadie puede gustar nuestra sala, señora. Yo pienso que tenemos que enfocarnos, y si nosotros lo visualizamos, no hay barrera que pueda con nosotros. No hay mayor obstáculo que uno mismo, y si queremos, podemos. Aquí está mi próxima invitada el otro miércoles. El blog venía mañana a las 9 de la noche. Emmanuel va a tener La Teto. a la Teto. Mañana tengo a la Teto, y el viernes, digo, como siempre digo, se me olvida a mí mi agenda porque yo voy día a día, y nuestro próximo proyecto es nuestro próximo invitado es la Teto, así que estoy analizando todo lo que tenga que ver con la Teto. No se lo pierdan, mañana a las 9 de la noche, hora centro de los Estados Unidos. Y por primera vez vamos a tener contacto con alguien en El Salvador, porque creo que él está en El Salvador, o ella está en El Salvador. Sí, está en Salvador, Y pues o sea, seguimos haciendo historia, brother. Ya tuvimos gente en Cuba, de Venezuela, de Argentina, de España, de México, de aquí de los Estados Unidos, y pues de Honduras, de Panamá. Ya hemos tenido también gente de Panamá. Nos falta gente de Guatemala, de Nicaragua. Y pues mañana la Teto vamos a hacer historia teniendo contacto con una persona en El Salvador, y de verdad que yo súper me agradecido con toda la gente bonita del Cuchitril de Reyes, que como siempre digo, nosotros no tenemos suscriptores, sino que tenemos una familia. Preferimos tener 1000 personas que podamos atender y que nos la podamos pasar a gusto y contentos, a tener 50 millones que la verdad ni le pudiéramos dar la atención que se requiere de verdad, personalizada. Y me encantó, la verdad que yo te auguro mucho éxito con esto de Sin Censura. Y una cosita que te quiero decir, brother. Nosotros hacemos cosillas ahí en nuestro canal, que siempre todo el tiempo ayudamos a nuestra comunidad, ¿verdad? Así que yo te dije que te tenía una sorpresa. Sí, me dijiste. Así que te voy a compartir por aquí mi pantalla, a ver si la puedes poner. No sé, ya tú me dices porque yo no la puedo ver. ¿Ya lo compartiste? Ya.
Ok, mi gente bonita, este es el canal de DJT. Para la gente que no sabe cómo se unan, pues aquí le dan join, ¿ya? Y se unen y simplemente con su tarjeta lo pagan y yo a partir de hoy soy miembro de este canal. Esto es parte de lo que hacemos en vivo en nuestro canal y ahora lo hacemos en el tuyo. Y pues que ya le voy a cerrar para que no quite. Gracias. Pues eso es lo que hacemos para que la gente se vayan uniendo más y que sigamos siendo más gente dentro de tu comunidad y pues vamos para adelante, no nos vamos a rajar y bendiciones para toda la gente que nos vea. Háganse miembro de canales auténticos como como el de DJT, que no les dé pena, a veces escucho mucho a Rey que le dice, a mí me da pena que la gente me done. No, brother, pues si tu performance es lo que está valiendo y la gente que te dona, es como si tú te subes a una guagua en México con un güiro a cantar y la hierba se movía. Terminas de cantar, te quitas la gorra y le pides la limosna, brother. Lo que hace uno aquí es estarse, como dice en México, está uno rompiendo la madre. Entonces, si a uno te donan $1 o $2, tiene uno que agradecerlo. Y eso es lo que la gente del otro lado de la pantalla lo ve. Y la gente del otro lado te lo agradece de esa manera, regalándote $1 o $2. Oye, muchísimas gracias, hermano. Verdad que te admiro muchísimo. Realmente para mí fue un placer haber estado también ahí sentado en el cuchitril y haberla pasado requete bien. De verdad que fue una de las entrevistas, igual que yo tenía mucha expectativa, que estaba algo nervioso, porque realmente cuando eso no te conocía casi, no teníamos ni relación, y ahora ya prácticamente somos familia igual, ahí nos hablamos, intercambiamos proyectos, y vienen muchos proyectos juntos, Manuel. O el cuchitril. Vamos haciendo un podcast, bro. Es una persona que sueña y que va por esos sueños, y eso es bonito. Es una persona que la cabeza, yo pienso que no descansa, que esté todo el tiempo pensando, y cuando piensa en equipo, que eso es lo más bonito. Piensa en equipo. La palabra team, que a veces muchos no sabemos, esa es una palabra que él sabe usar, y que cuando él visualiza los sueños, tiene una serie de personas ya también ahí y para el bien de todo. Mi hermanito, muchísimas gracias. Mañana vamos a estar ahí apoyándote con la teto, vamos a estar pasando la requete bien, nos vamos a divertir. Y ya saben, señores, de lunes a viernes, la única persona, el único youtuber que tiene ahí siempre una entrevista para que usted la pase bien, para que usted aprenda, es Emmanuel, o como ya todos le decimos por acá, el Cuchitril de Reyes. Mi hermano, despide ahí como tú despides en tu canal. Pues bueno, mi gente bonita de DJT, the best channel of the planet. Si quieren ser feliz, metan sus dedos en la nariz. Si quieren ser otro poco, métanse el dedo y cómanse un moco. Bonanit. Hola, señores, muchísimas gracias. Es una forma característica de despedir por ahí. Ahora sí nos vamos. Muchísimas gracias a todos por haber estado acá. Nos vemos el otro miércoles acá. Nos vamos hasta Ecuador y lo vamos a hacer con esta amiga que tenemos ahora aquí, que responde al nombre del blog de Nia. Así que próximo miércoles, 9 de la noche, vamos a estar sin censura con el blog de Nia. Gracias.